tienen que pasar tres cosas muy sencillas. Libertad para los presos políticos, libertad de prensa y asociación de partidos políticos y convocatoria de elecciones libres, plurales y competitivas con supervisión internacional. Y que no haya rastros en el poder. Mientras la bambalina tampoco, porque ahora mismo mandan ellos, ¿no? De todas formas. Esas son las tres condiciones del embargo para que se abran todas las puertas a todas las ayudas para Cuba, para hacer una transición del comunismo más atroz que nos ha destruido el país en 65 años hacia el capitalismo glorioso que lo va a reconstruir. Y ahí no solamente se desatan ayudas económicas, sino ayudas sociales, ayudas militares, no de tropas o nada de eso, sino de ayudas para entrenar a ese ejército, para entrenar a la policía que están acostumbrados a violar los derechos de todos los cubanos, para que aprendan a respetar y a cuidar al pueblo cubano y a respetar los derechos humanos. Entonces, saluditos a todos los que se van conectando. Gracias a ustedes que se conectan. Por favor, dame un like y comparten. Entonces, la ley del embargo tiene también una condición, y es que se empieza el proceso de devolución de las expropiaciones a los ciudadanos norteamericanos. Y ahí no entra ninguna casa de nadie. Ahí entran las grandes empresas, las grandes compañías que el comunismo se robó y que hoy por hoy son un desastre, son monopolios que hay en el país y que además son abusivos los precios que tienen y pésimo el servicio que ofertan cuando dan servicio, como son las termoeléctricas, la compañía de electricidad, la compañía telefónica, los centrales azucareros, la United Company, la fábrica de Coca-Cola, la fábrica, ¿verdad? Toda la industria cubana o gran parte de la industria cubana. Hay mucha gente que piensa que todos los negocios se van a dar a los Estados Unidos. No. Quiero recordar una vez más que el 85% de los negocios que se confiscaron en Cuba por los comunistas de Fidel y Raúl Castro, el 85% eran propiedad de cubanos residentes en Cuba. Solamente el 15% de los negocios de las empresas, algunos muy grandes, eran propiedad de los americanos, de algunos franceses, pero la mayoría, el 85% eran propiedad de cubanos, negocios de cubanos. Desde tintorerías, farmacias, bodegas, limpiabotas, hasta el cajón de limpiabotas se lo quitaron a la gente. Las peluquerías, los restaurantes, los hoteles, las casas de huéspedes. Cuba era la perla del Caribe. Tenía una economía maravillosa. El único problema que tenía Cuba es que políticamente hablando éramos un desastre. De que era completo. Eso de que él resolvió el problema de la alfabetismo en Cuba, Fidel Castro, mentira. En Cuba ya había 80% de personas sabían leer y escribir, solamente un 20% eran analfabetos. Eso es un hecho, eso es una estadística real. En Cuba había varios médicos per cápita. En Cuba había hospitales que eran subsidiados por los impuestos y por el Estado para homeless. De hecho, un hermano de Batista, que fue gobernador de La Habana, alcalde del gobernador de La Habana, no recuerdo bien, construyó en La Habana, que fue el Calixto García, si no me equivoco. No recuerdo si fue el Calixto u otro hospital, pero construyó un hospital para homeless, exclusivamente para personas sin recursos que no tenían cómo pagarse la salud, que no tenían cómo pagarse la mutua, que era un pesito y pico que se pagaba al mes para tener un seguro médico. ¿Ok? Entonces, la ley Helms-Burton organiza todo eso y también tiene el título 3 que permite a los herederos de los dueños que fueron confiscados en Cuba por los comunistas de demandar a las empresas que hoy por hoy están utilizando o que han lucrado con las propiedades robadas. Y ahí están las demandas Amelia, y ahí están las demandas que solamente Trump, desde que se instaura el embargo en 1996, fue el único que activó ese título 3 que estuvo siendo suspendido año tras año por todos los presidentes demócratas y republicanos de este país.
por primera vez en 23 años, cuando Donald Trump toma el poder y le toca su momento anual de suspenderla, no la suspendió, la activó. El título 3 de la ley Helms-Burton. Es una ley maravillosa, es la ley de libertad, porque es la ley de la reconstrucción de nuestro país, que además tiene unas ayudas en comida, unas ayudas en medicina, unas ayudas, un nivel de ayuda impresionante para el momento de la transición. Entonces, se escucha muy estrendoso el audio. Mira, ahora me lo dicen. Buenas tardes, Tere, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Bien. Esa es la historia de la ley Helms-Burton y del gran aporte que hizo Lincoln Yagualar, que también fue un campeón de los inmigrantes que venían, especialmente que venían huyendo de gobiernos de izquierdas, dictaduras de izquierda. Era un gobierno de izquierda, pero es muy significativo que el propio New York Times diga esto. En el 96 él hace la ley Helms-Burton y la pasa en el Congreso. En el 97 escribe la legislación que, si no me equivoco, sería después la ley de ajuste cubano. Déjame ver una cosa. Por favor, compartan. Es la ley de ajuste cubano y nicaragüense. Es él. Es él, efectivamente. Aquí tengo, por televisión le dio al... Aquí tengo, no gustaría que lo viéramos. Voy a poner, para que ustedes lo vean cómo hablaba y lo vean. Era un político a la antigua, ¿no? Pero con una gran capacidad de oratoria y de ayuda. De hecho, el primer foro que yo hice en Miami, el foro Despierta Cuba, Babi, no sé si estás por ahí, que fue Babi y unas cuantas personas estuvimos ahí. Fue Lincoln Yagualar el que nos dio el aula magna de Derecho, de la Facultad de Derecho, para hacerlo, ese foro. Y nos lo organizó él y su personal lo coordinó y lo reservó para que nosotros lo usáramos. Nosotros que éramos unos niños, unos don nadie, ¿no? Que queríamos hacer ahí un foro, que hicimos un foro, y fue Lincoln el que facilitó eso. Y ahora, miren aquí a Lincoln. Fundadores de la nación. El congresista Lincoln Díaz Malar dedicó su vida a la lucha a favor de la libertad de Cuba y fue una figura política gigante para el exilio cubano. Su incansable trabajo en el Congreso lo llevó a ser el autor de la codificación de la ley Helms-Burton del embargo, para que no se pueda levantar a menos que haya democracia en Cuba y liberen a los presos políticos cubanos.